¿Qué tal a todos? Me da gusto saludarles y bueno, en esta ocasión iniciando una nueva serie. Y siempre que iniciamos algo nuevo es emocionante. Estoy seguro que esta serie va a ser de mucho impacto y principalmente nos va a alinear al corazón de Dios. Creo que la vida en Cristo, la vida cristiana, siempre tiene que estar alineada al corazón de Dios porque Cristo es el centro y Cristo es Dios. Así que va a ser una serie emocionante. Esta serie, aparte de todo, es muy emocionante porque en esta temporada que estamos viviendo, justamente acercándonos al fin de un año, tenemos la oportunidad de cerrar poniendo nuestros ojos en Jesús y teniendo en nuestro corazón lo que Jesús tenía. Esta serie la hemos titulado El Corazón de Dios. Digan conmigo, El Corazón de Dios. Y si nos preguntamos así de una manera práctica, ¿cuál es el corazón de Dios? Vamos todos a concluir que el corazón de Dios es o son las personas. Entonces, por lo tanto, esta serie que estamos iniciando tiene como fin conocer, recordarnos, porque algunos de nosotros ya lo sabíamos, pero entonces recordarnos y abrazar principalmente el corazón de Dios, que son las personas. Que tú y yo podamos abrazarlo, que tú y yo lo podamos conocer o recordar. El corazón de Dios siempre tiene que ver con la humanidad, con las personas. Si algo estamos seguros que está en el corazón de Dios, es el ser humano, es el hombre. Me gusta pensar esto, que desde siempre Dios ha tenido en su corazón al hombre. Desde siempre, desde el inicio de la historia de la humanidad, ya estábamos en el corazón de Dios. Cuando Dios decidió crearlo y se puso de acuerdo, y lo vemos relatado en Génesis, ya estábamos en el corazón de Dios. Cuando Dios estaba formando al hombre con sus propias manos, ya estábamos en el corazón de Dios. Cuando Dios bendijo al ser humano y le dio una promesa y le dio propósito, ya estábamos en el corazón de Dios. Y escucha, cuando el hombre pecó, no es que nos hayamos salido del corazón de Dios, no, aún así estábamos en el corazón de Dios, porque Dios nos ama. Tanto es el amor de Dios para el hombre, que es algo indescriptible, es algo que nos cautiva, es algo que cuando lo logramos meditar un poquito y entender un poquito más, nos vuela la cabeza, nos enamora, nos apasiona, porque si lo meditamos un poquito, desde antes de la fundación de lo que nosotros conocemos como la creación, ya Dios había provisto la solución al pecado del hombre. Imagínate, ponte a pensar en eso. Dios ya tenía un plan para el plan de formar al hombre. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 dice: y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Fíjate esta expresión, en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, cuando el mundo estaba siendo formado, el Cordero Jesús ya había sido inmolado. Déjame traducirlo o tratar de explicarlo de una manera más práctica. Dios ya sabía que si creaba al hombre, le íbamos a fallar. Dios ya sabía. No es como que le tomó por sorpresa. Él es Dios. Y fíjate, porque nos amaba tanto, Dios ya se había anticipado en Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. En Jesús ya se había anticipado siendo inmolado por nuestros pecados desde el inicio de nuestra historia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el hombre estaba siendo creado, antes de que, vamos a decir, en el tiempo humano pecara, Jesús ya había pagado el precio de nuestros pecados. Ya era la solución. Y así nuevamente vemos que si hay algo en el corazón de Dios, a pesar de la maldad del hombre, a pesar de nuestra condición, es cada uno de nosotros el ser humano. Por eso el corazón de Dios se trata de las personas, se trata de ti, se trata de mí. Tener el corazón de Dios es tener un corazón para las demás personas. Dicho de otra manera, es amar a las personas como Dios las ama.
Y eso es un reto grandísimo, eso es algo súper complicado para muchos, eso es algo que nosotros debemos aspirar y quizás en este punto o en esta verdad para nosotros es complicado abrazar esta verdad de amar a las personas como Dios las ama, porque pues número uno, pues no somos Dios, ¿verdad? ¿Cómo podemos amar de igual manera a Dios si no lo somos? Y pudiéramos razonar y tener muchas excusas, quizás nos damos cuenta de que realmente hay maldad, hay gente mala, hay un mundo caído a nuestro alrededor y pues decimos, pues me es imposible amar algo así, o quizás porque hemos sido heridos, lastimados, hemos experimentado muchas cosas difíciles en nuestra vida y ¿cómo voy a amar a alguien que me ha herido tanto o me ha lastimado tan profundamente? O quizás pudiéramos decir, bueno, pues ¿cómo puedo amar al mundo? ¿Cómo puedo amar a las personas si ni siquiera las conozco a todas? Apenas yo conozco algunas o mi rango de conocimiento, de influencia, de interacción es limitado. Mira, pueden ser muchísimas las razones por las cuales pudiéramos justificar esto. Pudiéramos tener muy buenas razones, pero lo complicado de todo esto y el reto es que tú y yo tenemos que abrazar el corazón de Dios. Ese es un llamado, es algo que como hijos de Dios tenemos que abrazar, porque un hijo va a aprender a amar lo que su padre ama. Humanamente es imposible amar como Dios ama. En especial amar a las personas como Dios lo hace. Porque el amor de Dios es perfecto, el nuestro es imperfecto. Pero indiscutiblemente para lograr esto, que es algo que debe estar en nosotros, necesitamos la ayuda de Dios. Y entonces, para esto será muy útil que tú y yo tengamos la perspectiva de Dios. Di conmigo, la perspectiva de Dios. En otras palabras, ver como Dios ve. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que Dios ve? Dios no ve las mismas cosas de la manera en que nosotros los vemos. Los pensamientos de Dios son más grandes, más altos de nosotros mismos y de todo. Y para eso yo te quiero invitar el día de hoy a ponernos los lentes de Dios. De hecho, a esta sesión en particular, para iniciar esta serie, yo le he titulado Los lentes de Dios. Así que si tienes a alguien a tu lado, dile, ponte los lentes de Dios. Vamos a aprender un poquito de esto y vamos a orar para que Dios nos ayude a aterrizar de la manera más práctica esto. Padre, yo te ruego el día de hoy sobre cada persona que está escuchando este mensaje, sobre mi propia vida y los que estamos aquí presentes, que tú abras nuestro entendimiento para poder meditar en tu palabra y poder entender en tu palabra cuáles son los lentes que tú utilizas y lo pudiéramos poner en un ejemplo. Tener la perspectiva tuya de las personas y de lo que está a nuestro alrededor, especialmente de las personas para llegar a amarlas de tal manera como tú las amas. Te lo pedimos el día de hoy en el nombre de Jesús y todo el mundo decimos amén. Muy bien. Como te darás cuenta, yo soy alguien que usa lentes, así que conozco un poco del tema, ¿verdad? Los lentes nos ayudan a mejorar nuestra vista. Los lentes nos ayudan a que tengamos nos sirven para ver los detalles y apreciar correctamente lo que está a nuestro alrededor. Sin ellos, muchos de nosotros nos tropezaríamos y yo le doy gracias a Dios porque ya en esta temporada tenemos lentes. Yo digo que si hubiera nacido en los tiempos bíblicos, yo hubiera sido como uno de esos ciegos mendigando junto al camino porque vería borroso, porque no estaría incapacitado por su vista, etcétera, etcétera. Pero los lentes son una bendición. Los lentes nos ayudan a ver detalles y apreciar correctamente lo que está a nuestro alrededor. Los lentes entonces hacen una diferencia entre nuestra realidad y la realidad a nuestro alrededor, porque sin ellos nuestra realidad es limitada, es confusa, es borrosa, pero con los lentes cambia nuestra realidad a la realidad de lo que está realmente a nuestro alrededor. Los lentes entonces nos van a dar una perspectiva diferente. Y eso es lo que estamos buscando, que al ponernos los lentes de Dios tengamos una perspectiva diferente de la realidad de las personas y podamos tener la perspectiva de Dios acerca de las personas. Esto nos llevaría a hacernos una pregunta: ¿cómo ve Dios? ¿Cuáles son los lentes de Dios? Y para eso me gustaría ir al Evangelio de Mateo, al libro de Mateo, capítulo 9, versículos 35 al 38, donde vamos a ver algunas verdades de cómo es que Dios ve, especialmente escucha a las personas. Dice el versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos,
y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Fíjate, versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y ya hemos hablado acerca de esto de los obreros en otras series y sesiones en los grupos Crece. Yo te recomiendo que puedas buscarlo ahí, la serie que se llama Somos Obreros, la puedes buscar y va a ser de mucha bendición en el canal de YouTube de los grupos Crece. Lo primero que tenemos que resaltar es la acción de ver. Digan conmigo, ver. Si queremos tener la perspectiva de Dios y ponernos los lentes, tenemos que aprender a ver. Ver de una manera práctica es ponernos los lentes. Aplicado a nosotros sería aprender a prestar atención. Di conmigo, prestar atención. No ser indiferentes, porque a veces pueden pasar a nuestro alrededor y tú puedes estar tan enfocado que no prestas atención, que algo pasa desapercibido, que alguien con una necesidad está enfrente de ti, pero tú la ignoras, o tú estás tan enfocado que ni te das cuenta. Por eso ponernos los lentes es aprender a prestar atención, no ser indiferentes. Incluso pudiéramos hablar de llegar a experimentar la situación que está viviendo el otro para poder entender lo que está viviendo, cómo está sintiendo, lo que está pensando en muchas ocasiones la otra persona. Esto es mostrar interés. Y yo creo que hay personas que tienen naturalmente esto, otros que tenemos que ser muy intencionales en desarrollar esto. Pero yo he aprendido mucho acerca del poder ver o mostrar interés en el ejemplo de mi esposa. Mi esposa es alguien que me ha enseñado muchísimas cosas, me ha mejorado toneladas, como dicen muchos, y es algo que ella tiene muy fuerte y me ha enseñado a ver. Ella, cuando está con una persona, ve, discierne, entiende y se entera de muchas cosas que a veces yo ni me doy cuenta, yo ni me entero, porque ella siempre muestra un interés genuino en las personas. Les presta atención, las escucha, y cuando las escucha hace preguntas significativas. Y esto ha despertado en mi esposa, yo he visto un amor por muchas de esas personas y un deseo de buscar hacer algo cuando se da cuenta de las necesidades. ¿Y cómo es que se da cuenta? Prestando atención, poniéndose los lentes, viendo, escuchando, preguntando. Y esto es justamente lo que Dios hizo por nosotros y con nosotros. Él nos vio. No solamente era consciente, vamos a decirlo así, sino que Él nos vio, puso su mirada fija en nosotros, se interesó en nosotros, se interesó en nuestra condición, tanto así que Él, se hizo hombre. Y eso es lo maravilloso. Él no fue indiferente. Él, para entenderlo, vamos a decirlo así, nuestra condición, aunque Él ya lo sabía todo, Él es Dios y todo, pero de alguna manera decir que nos entendía, se hizo hombre en la persona de Jesús. Por eso tú y yo nos podemos identificar tanto con Jesús, porque sabemos que Él nos entiende completamente, pues es hombre. Hebreos capítulo 4 versículos 14 al 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, fíjate, ¿quién es este sumo sacerdote? Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Versículo 15, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué está diciendo estos versos? Jesús nos entiende, Jesús se hizo hombre y Él se cansó, Él vio, Él fue tentado en todo, Él experimentó lo que tú y yo experimentamos. Él pudo ver y mostró interés porque se hizo como nosotros, se acercó. Tú y yo necesitamos entonces aprender a ver. ¿Qué es ver? Poniendo los lentes, mostrar interés. Necesitamos ver un poco más como los demás para poder entenderlos. Jesús hace esto. ¿Sabes cómo Él lo permite en nuestra vida? ¿Cómo Dios nos ayuda para que tú y yo podamos ver a las otras personas, verlas como Dios las ve, de una manera especial? Él nos permite usar el dolor que vivimos para entender el dolor de los demás. Eso es lo que Dios
permite. Él permite usar nuestro dolor, nuestras experiencias difíciles para poder comprender el dolor y las experiencias difíciles de los demás. Usa nuestras experiencias para conectar con los demás y que los veamos, que no pasen desapercibidos. Alguien que ha pasado por el dolor de tener un familiar en un proceso de adicción, por ejemplo, que es nuestro caso, que ha sido doloroso, que ha sido complicado, cuando nos enteramos que alguien está en lo mismo, hay algo donde podemos verlos, donde podemos identificarlos, donde podemos acercarnos a ellos, donde podemos preguntarles, donde podemos conectar con ellos. ¿Por qué? Porque el dolor que hemos experimentado, el sufrimiento en esa área específica nos permite ver a los demás y que no pase desapercibido. Muchas veces Dios permite esto. Situaciones difíciles, la pérdida de un familiar, algo. No es que Dios lo provoque, no. Dios permite las situaciones o usa las situaciones que pasan en nuestra vida para que tú y yo abramos nuestros ojos. Es lo que Él hizo. Él sufrió, Él vino, Él se humilló, Él se hizo hombre y, vamos a decirlo así, abrió sus ojos a lo que tú y yo estábamos viviendo y nos amó. Por eso necesitamos abrir nuestros ojos para entender lo que viven los demás a nuestro alrededor. Primer punto, ver, ponernos los lentes, mostrar interés, abrir nuestros ojos, identificarnos con los demás, muchas veces a través de lo que hemos vivido. Ahora, hablemos un poquito de cuáles son los lentes. Ya hablamos de ponernos, pero ¿qué nos tenemos que poner? Los lentes, la perspectiva de Dios. Mateo 9:35 al 38 lo estábamos leyendo, pero quiero resaltar el verso 36 donde dice, al ver las multitudes, fíjate, al ser intencional, al mostrarles el interés, no las vio simplemente, las vio de una manera específica, con intención, dice, tuvo compasión de ellas. ¿Qué dice? Tuvo compasión de ellas. Y la segunda cosa que tenemos que aplicar no solamente es mostrar interés, sino desarrollar la compasión. ¿Cómo es que Dios ve a las demás personas? ¿Cómo es que Dios ve a la humanidad? ¿Cómo es que Dios nos ve a ti y a mí? Dios nos ve con compasión. ¿Cómo veía Jesús a las multitudes? Con compasión. ¿Qué es compasión? Compasión es tener misericordia de alguien. Compasión es llegar a tener un sentimiento, una sensación, incluso en las entrañas. Compasión es tener a veces un sentimiento de dolor por alguien. Cuando ves a alguien te duele, te afecta. Compasión es incluso llegar a sentir pena, identificarte con el mal de alguien. Ya hablamos de eso porque quizás tú lo has vivido. Dice, al ver la condición de las demás personas, se despierta la compasión en nosotros. Cuando tú y yo vemos que alguien está sufriendo, que alguien está batallando, que alguien le está yendo mal, que alguien los vemos de una manera diferente, como Jesús, con compasión. ¿Qué vio Jesús? Jesús vio, dice en este versículo, dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús vio desamparo y dispersión. El desamparo tiene que ver con la debilidad del otro y la condición de no poder más en sus propias fuerzas. Cuando ves que alguien no puede y dices, tengo que hacer algo, te da un pesar y te lleva a accionar. Dispersa se refiere a que las personas estaban sin rumbo, sin dirección, sin esperanza. Jesús vio esto. Jesús identificó esta problemática en las personas y entonces tuvo compasión. Dios ve con compasión. Dios se identificó con el mal del hombre cuando se hizo hombre en Jesús y ahora está viendo la multitud de una manera diferente. Está viendo sus problemas, está viendo sus necesidades. Cuando tú y yo abrimos nuestros ojos a las necesidades de los demás, porque déjame decirte algo, siempre va a haber alguien con mayor necesidad que uno. A veces podemos decir que estamos en una situación muy complicada y puede ser, pero Dios nos va a permitir a veces para salir de nuestra condición, toparnos con alguien que tiene una necesidad similar o más agravada que la nuestra, para que entonces tú y yo desarrollemos compasión y las veamos de una manera diferente. Me gusta una definición que alguien escribió acerca de la compasión. Compasión es tener pasión por otro y entrar compasivamente en el dolor de otro. Por eso la compasión desata acción. Di conmigo, la compasión desata acción. A diferencia de la lástima que solamente se queda en un sentimiento. Muchas personas al ver a alguien en pobreza, a ver a alguien en una situación, pues qué difícil y nos duele y se queda simplemente en un sentimiento, pero lo que marca la diferencia es que la compasión nos lleva a la acción. Por eso la compasión
Es un sentimiento intenso y profundo, abrumador muchas veces, que nos impulsa a actuar a favor de las personas. Déjame ilustrarlo con una historia que para mí es maravillosa. En la Segunda Guerra Mundial hubo un hombre llamado Oskar Schindler, ¿verdad? O Schindler. Y esta persona, Oskar Schindler, fue un empresario alemán que en la Segunda Guerra Mundial buscó enriquecerse en un inicio aprovechando la situación, explotando a los judíos como mano de obra barata en una fábrica de utensilios que tenía en Polonia, ¿no? Él dijo, pues los van a estar ahí, tener cautivos, voy a aprovecharme de esta situación. Sin embargo, fíjate, al ver de cerca el sufrimiento y la persecución que ellos vivían, su motivación cambió. Empezó buscando enriquecerse, aprovecharse de las personas, pero al ver la condición, al ver de una manera diferente, al ver la problemática, su perspectiva y su motivación cambió. Usó su fortuna, sus conexiones para proteger a sus trabajadores. Incluso en ese aspecto llegó a sobornar oficiales nazis y falsificar documentos para evitar que fueran deportados estas personas judías a los campos de exterminio. En 1944 se creó la famosa lista de Schindler, con la que logró salvar, escucha, a más de 1,200 judíos, trasladándolos a una nueva fábrica, donde trabajaron en condiciones más seguras hasta el final de la guerra. Y aunque después de la guerra esta persona, Oskar Schindler, cayó en la ruina, su valentía y compasión le valieron el reconocimiento como alguien justo en las naciones. Fíjate, en Israel fue tan reconocido y tan agradecido que incluso fue enterrado en el monte Sión de Israel, siendo el único miembro nazi en recibir tal honor. No estamos hablando de cualquier cosa. Su historia se hizo famosa por una película de Steven Spielberg que se llama La lista de Schindler, ¿verdad? Y lo impresionante de esta historia es que la perspectiva de este hombre cambió porque se interesó al ver a las personas, ver su condición, se interesó, sus motivaciones cambiaron y fue movido en compasión a actuar a favor de las personas. Esta historia es una historia impresionante, pero la mayor historia de compasión es la de Dios por el hombre, donde yo te quiero recordar que Dios se hizo hombre en Jesús, vivió como hombre, sufrió como hombre y desde la perspectiva de hombre, escucha, nos amó y decidió morir por nosotros. Eso es impresionante. Esa es la perspectiva de Dios, que a veces hay unos destellos en algunas personas. La compasión, entonces, es nuestro deber y nuestro llamado. Dice 1 de Pedro 3, 8 al 9, dice, finalmente, sean todos de un mismo sentir. Todas las personas tenemos que tener este sentir. Fíjate, empieza la lista con compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para que hereden bendición. Qué poderoso que la lista de cómo debemos actuar según el apóstol Pedro empieza con compasión. El amor y la compasión que hemos recibido de parte de Dios se debe reflejar en la compasión que tenemos para con los demás. Esa es la perspectiva de Dios. Eso es ponernos los lentes de Dios, ser intencional, interactuar, identificarnos con el dolor y ver a las personas con una pasión que nos lleve a hacer algo por las demás personas. El último punto que te quiero compartir para que esto se pueda dar, para que tú y yo podamos entrar en esto de ver como Dios ve, es servir a las personas. Digan conmigo, servir a las personas. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38, comienza esta verdad de la compasión, de la perspectiva de Dios con esto. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué es lo que Jesús estaba haciendo para poder lograr ver, vamos a decirlo así, estar en el lugar correcto, a la hora correcta para poder ver a la gente de una manera diferente y entonces actuar? Jesús estaba sirviéndoles. Jesús estaba sirviéndoles. No podremos ver la necesidad hasta que convivamos con las personas, porque entonces nuestros ojos serán abiertos al exponernos a las personas y lo que nos va a acercar a las personas muchas veces, escucha, es el servicio.
Si servimos a las personas, vamos a estar cerca de las personas. Y si estamos cerca de las personas, nuestros ojos van a ser abiertos. Y si entonces nuestros ojos son abiertos, vamos a poder ver la necesidad de las personas y entonces vamos a poder verlas con compasión y actuar. Para servir a los demás, necesitamos estar cerca. Necesitamos estar tan cerca, escucha, que los podamos tocar, que sean tangible nuestro servicio. Y cuando servimos a los demás, estaremos tan cerca que será evidente a nosotros lo que la gente necesita y entonces nuestra perspectiva cambiará. Es mi deseo y el deseo de Dios principalmente, el anhelo de Dios, que en este tiempo tú y yo podamos ver como Dios ve. Podamos ver a las personas, a cada persona, no con enojo, no con ira, no con juicio, no con crítica, no sus errores, sino verlos con compasión. Que podamos abrir nuestros ojos, que podamos servirles y entonces así ver, estar tan cerca que podamos ver su necesidad. Que al poder ver sus necesidades podamos actuar. Y que Dios ponga en nosotros el querer como el hacer. Y que actuemos según nuestras posibilidades. Y veamos cómo Dios en esta temporada nos puede usar para bendecir a otros teniendo la perspectiva de Dios porque hemos entendido el corazón de Dios. ¿Estamos? Vamos a orar en esta hora para poder aplicar y cerrar esto en nuestra vida y en nuestro corazón. Padre, yo te doy gracias por tu palabra que es verdad. Gracias porque tú nos enseñas en tu palabra cómo ver a las demás personas. No con juicio, no con odio, no con rencor, no con decepción, no con falsas expectativas, no con críticas, sino con compasión. Permítenos, Señor, estar tan cerca de ellos a través de nuestro servicio que podamos verles de una manera diferente, ver muchas veces su necesidad, porque muchas personas aparentan en su condición, en el momento, que todo está bien, pero permítenos ver que la mayor necesidad de toda persona, sin importar su condición, su estatus, su estatus social o lo que sea, eres tú, Señor. Todo hombre tiene la necesidad más grande que eres tú. Permítenos verlos de esta manera con compasión y poder ser movidos a misericordia para poder actuar a favor de ellos. Danos la gracia, abre nuestros ojos y como dice tu palabra, que se despierte en nosotros una oración, una intercesión, como dice aquí que tú motivaste a los discípulos a decir: rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros, que se despierten más personas en este tiempo para actuar a favor de toda la humanidad, porque tú estás pronto a regresar y qué hermoso será poder que tú nos encuentres sirviendo y amando a las personas como tú lo hacías, viéndolas con compasión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, a ti, Padre. Espíritu Santo, haz la obra en nosotros. Amén. Amén. Bueno, pues estamos iniciando esta serie que trata del corazón de Dios. Conocer el corazón de Dios, recordar el corazón de Dios y sobre todo abrazar el corazón de Dios. Vamos a seguir aprendiendo más de esto y cómo lo podemos hacer de una manera práctica para que en ese tiempo no solamente seamos bendecidos, sino que nos volvamos una bendición a los demás. Nos vemos en las próximas sesiones. Un abrazo, pasen la voz y nos vemos por aquí.